Hola, muy buenas. Bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy, si tú ya en los últimos minutos o estos días o estas semanas, si has visto las noticias, pues tú ves que hay preocupaciones por todos los lados. O igual tú en tu vida diaria estás enfrentando una situación muy difícil, muy fuerte. Nosotros como cuerpo en Tafalla hemos vivido algunas cosas que aún no se entienden. Algunas perdidas, ver algunas personas pasando momentos muy difíciles. Y ya te puedes quedar ahí diciendo, pero ¿dónde hay esperanza? ¿Dónde hay vida? ¿Dónde hay futuro? Pero en ese momento, en estos momentos, es importante volver a la base, a lo importante, a la base que nos dice de dónde viene la esperanza. Porque tantas veces vemos tantas cosas en el mundo y nos vienen las dudas, la debilidad, los ataques. Entonces hoy vamos a ver brevemente 3 pasajes. Y quiero resaltar algunas cosas que igual ya al oírlas podemos decir que eso no es nuevo. Pero es importante parar y recordar lo que sabemos. Porque en estos días hay mucha emoción. Hay cosas, como he dicho al principio, que no entendemos. Puede ser que tú estás viviendo con mucha ansiedad o preocupaciones al ver lo que está pasando en el mundo o lo que está pasando en tu familia o en tu trabajo o en la economía. Pero nosotros tenemos un Dios que nunca cambia. Entonces, hoy esa verdad es tan importante, ya como cuando se decía esa verdad que Jesús es el mismo hoy, ayer y para siempre. Dios no cambia. Y hoy vamos a empezar en Juan 15 con una imagen importante para nosotros. Porque, claro, con tantas cosas en nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos soportar lo que tenemos delante? ¿Cómo puedes vivir con lo que tú tienes en la situación que tú vives? ¿Qué puedes hacer? Porque no sé cómo tú te sientes hoy, pero yo cada vez más veo que yo solo no puedo. Hay tanta cosa que yo quiero poder hacer, quiero poder responder, pero me veo cada vez más yo solo más débil. Pero es importante recordar que no estamos solos. Juan 15 tenemos una enseñanza importante de Jesús. Y ya, hace tiempo estudiamos este pasaje. Entonces no vamos a ver todos los detalles. Quiero solo hablar de una palabra que sale muchas veces en este texto. Entonces aquí dice, Jesús hablando dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden.
si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mi gozo esté, Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, si yo te pregunte, ¿cuál es la palabra que Jesús quiere comunicar bien claro en este pasaje? ¿Cuál sería? Hay una palabra que se repite, se usa y se usa. Y es el concepto de permanecer. Entonces ahí Jesús quiere dejar una imagen clara, que nosotros tenemos que permanecer en Él. Porque Él es la vid verdadera. Es interesante, una cosa que he aprendido sobre el tema de la vid es que para la vid no hace falta que tiene un terreno muy bueno. Entonces, lo que hace falta es que esté conectado. Entonces, si tú traes una rama de flores si eres hombre, a tu esposa o a tu esposo, a tu novia, entonces, claro, esa rama de flores, aunque en ese momento parece tan bonito, hay una cosa segura que pasará. Puedes meterlo al agua y ya durará unos días, pero se secará. Porque no está conectado a la planta que da lo que necesita para crecer y para dar semillas, para dar ese fruto de poder ya incluso expandir y crear más plantas. Y es la imagen aquí de la vid. Es impresionante. Yo había puesto como el título ya de esto, ya en la página de YouTube, la imagen de la vid que tenemos en el patio. Y es impresionante porque aquí, entonces, Jesús pone esa énfasis de permanecer en Él. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ahí está claro que el pámpano tiene que estar conectado con la vid para poder crecer y hacer lo que debe hacer. Porque sin esa conexión no puede hacer nada. Y, claro, allí en el contexto, en el concepto, está metido el concepto de que ya estando conectado con la vid, puede hacer mucho. Y ahí viene ya la foto que había puesto como ya el título del estudio de hoy. Porque, claro, eso es el patio nuestro. Y ahí un pámpano ya puede cruzar el patio. Pero es importante ver cómo llegó a hacerlo. Porque vamos a imaginar que Dios ya habla a la planta y le dice, mira, vas a cruzar este patio. Bueno, y ya mide, 3 metros. Igual, entre 3 y 4. Pero claro, para una rama ya cruzar ese patio no es una planta tan fuerte. Si uno intenta hacerlo solo, ya se cae.
Entonces, claro, igual el pámpano le puede decir a Dios, mira, eso para mí es imposible, no puedo. Y Dios vuelve a decir, estás conectado a la vid. Entonces tú con la vid vas a cruzar todo este patio, aunque para ti solo es imposible. Y es curioso porque hay algunos sitios donde, en este caso en concreto de mi patio, no ha pasado esta vez así, pero a veces sale un pámpano y otro y empiezan ya a dar vueltas y hacen un grupo y así tienen más fuerza. O en este caso lo que ha pasado es que un pámpano ya iba por la pared y otro ya empezó a salir, bueno, pasaba por un árbol y ya empezaba a salir al patio y los dos se juntaron en el medio para dar fuerza el uno al otro. Todo dirigido por la vid. Entonces, yo creo que ahí es el concepto. Aquí nosotros tenemos que permanecer en la vid donde nosotros recibimos las fuerzas, la comida, la alimentación, todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para hacer lo que necesitamos hacer. Y sin esa conexión, no podemos hacer nada. Entonces, esto es el primer paso. Es permanecer en Él. Y claro, al ver las cargas, al ver los problemas, al ver las ansiedades, las situaciones en el mundo, las cosas que no entendemos, lo que estamos viviendo, al verlo, es muy fácil y es curioso porque muchas veces nuestra primera reacción es apartarnos. Pero en este contexto es importante ver que esto viene justo antes de la crucifixión. Y Jesús quiere dejar esa palabra grabada en las mentes de sus discípulos. Permaneced. Aunque tu mente dice otra cosa, no podéis hacer nada sin mí. Necesitáis la vid. Y así podéis funcionar ya como cuerpo. Porque yo daré los órdenes, yo daré las fuerzas, yo daré la alimentación. Y nuestra parte no es tener todo el plan, no es entender todo, pero es obedecer. Y reconocer la realidad, pero también reconocer que Dios está por encima de esa realidad. Entonces es estar conectado con la vid. Y eso, como dice en el versículo 8, dice, y esto es glorificado. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces ya ese fruto muestra la realidad que somos los discípulos de Jesús. Jesús mismo decía que el mundo sabrá que sois mis discípulos en vuestro amor los unos por los otros. Mucho fruto. Pero no podemos hacer lo que nos pide si no estamos permaneciendo en Él, reconociendo que necesitamos de la vid y necesitamos que Él nos usa dentro de la vid. De lo mismo, el mismo tema del cuerpo. Entonces, si estamos en Cristo, somos parte del cuerpo y necesitamos el cuerpo también, pero dirigido por la cabeza. No vivimos en una isla, nosotros separados, yo separado. Así se secará.
pero si permanecemos en la vid, daremos mucho fruto y fruto que permanecerá también en el tiempo. Pero tenemos que plantarnos en la verdad de Dios y saber que aunque no entendemos lo que está pasando, aunque que es tan difícil enfrentar cada día, o hay tanta ansiedad, o tantas preguntas, tantas dudas, es volver a decir, Dios, esto sí es mi realidad, pero tú estás por encima. Tú puedes hacer muchísimo más que puedo imaginar o decir o pedir. Porque se trata de ti. Yo quiero que mi vida glorificará a ti, Señor. Quiero que glorifique a ti. Entonces, la primera cosa que te quiero animar hoy es permanecer en Jesús. Él nos ha mostrado que es 100% fiel. Siempre. Aunque este momento parece tan oscuro, Él está obrando en nosotros y en la situación. Y no hay ningún momento cuando estamos solos. Y de ahí quiero ir a Mateo 14. Este es un pasaje que últimamente me ha venido muchas veces. Y incluso es un pasaje que he podido compartir un par de veces esta semana. Pero el tema es cuando ya los discípulos, vamos a leer Mateo 14, empezando en el versículo 22. Entonces dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos, esto es después de la alimentación de los 5,000, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces, aquí es como lo que hemos visto antes. Entonces vemos una situación, en este caso, de miedo, una emoción muy fuerte para ellos. Entonces ven primero miedo. Ya dicen, primero están con una tormenta muy fuerte y piensan que ven un fantasma que igual en su mente está viniendo a por ellos porque van a morir, quién sabe. Pero tienen miedo, pero Jesús responde a ese miedo. Y dice, mira, tened ánimo, yo soy. Y Pedro, entonces ya siendo Pedro, dice, mira, si eres tú, llámame para que yo pueda ir donde tú estás. Y Jesús dice, ven.
Y ahí es impresionante porque dice que Pedro sale y ya está caminando. No es que ya solo da un paso y ya se hunde. Dice que ya él andaba sobre las aguas. Entonces da algunos pasos, no sabemos cuántos ni cuándo ya empieza a mirar las olas y el viento, pero ya se aleja del barco. Pero después ve su realidad. Está ahí caminando sobre el agua, con olas y el viento. ¿Y cómo puede ser? ¿Qué me va a pasar? Mira mi realidad. Era su realidad. Pero Jesús también responde. Porque cuando Pedro ve su realidad empieza a hundirse. Sabemos la historia. Pero Jesús ya extiende la mano para sacar a Pedro del agua. Entonces, vamos a congelar el escenario ahí un momento. Jesús saca a Pedro del agua y los dos están ahí encima del agua. Entonces, la realidad sigue siendo igual porque, como dice, y el versículo 32, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces el viento seguía, las olas seguían hasta que ellos llegasen al barco. Y entraron. Entonces tenían que volver con los pasos que Pedro había dado. Si sean 3, si sean 5, el número realmente da igual. Pero con Jesús y la misma realidad, la tormenta seguía. Pedro caminaba con Jesús, agarrado de la mano. Entonces en este pasaje vemos la primera emoción, miedo. Y Jesús responde y dice, mira, no temáis, yo estoy aquí, soy yo. Y después Pedro pide una confirmación y ya empieza a hacer lo impresionante, lo imposible. Pero ve su realidad. Entonces, tantas veces criticamos a Pedro aquí, pero él veía la realidad. Entonces, estaba haciendo algo que él no podía hacer. Y en medio de una tormenta donde él no tenía control. Entonces, en ese momento, aunque antes ya permanecían en Jesús, en la vid, y estaba haciendo algo que solo no podía hacer, ya se separaba. Entonces, por eso está empezando a hundirse. Pero otra vez Jesús responde. Entonces dice, mira, tienes que confiar. Eso es una parte importante de permanecer, de confiar. Aunque no entiendes todo, confiar y plantarte en la verdad que Jesús está ahí contigo, te lleva agarrado de la mano. Aunque la tormenta sigue, aunque la realidad sigue siendo exactamente igual, de repente puedes caminar sobre el agua otra vez, pero no por ti, sino por Él quien está contigo. Y Jesús llevaba a Pedro de la mano hasta la barca. Y cuando entraron, calmó la tormenta, calmó el viento y las olas. Entonces, ese camino es importante. Ese reconocimiento es importante. Y es una parte muy importante de permanecer en Él. Aunque es importante primero reconocer la realidad.
pero no la realidad con nosotros solos, pero reconocer que parte de esa realidad es que Dios está con nosotros. Entonces, quién o qué puede ir en contra? ¿Qué nos puede separar de su amor? Él nos lleva a través de la tormenta. Eso es nuestra realidad. Aunque sigue la tormenta, Dios está ahí. Jesús mismo decía a los discípulos que iba a estar con ellos hasta el final. Y es lo mismo para nosotros hoy. Entonces, para terminar, solo quiero leer un texto más. Y esto viene de Isaías 40. Entonces aquí Dios está hablando y dice, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creyó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso da gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que esperar a Él, tenemos que permanecer en Él. Y eso no quiere decir estar sentado y no hacer nada, pero es confiar y reconocer nuestra realidad, que vivimos en el día a día, aunque hay tormentas, aunque hay problemas, aunque hay dudas, hay cosas que no sabemos el porqué. Tenemos que ver la realidad, que aunque nosotros en algunos momentos nos hundimos, Jesús nos saca y nos lleva tiernamente, como alguien que nos ama tanto, nos lleva hasta el momento cuando esa tormenta se calmará. Vendrán otras tormentas, pero nosotros debemos ya ir aprendiendo que Jesús está ahí. Y como en este caso, el que permanece en Él, el que espera en Él, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No para mostrar nuestras fuerzas, las fuerzas vienen de Él. Nuestro papel es confiar, reconocer y vivirlo. Entonces yo te animo, sea lo que sea la situación donde estás, o cómo está la tormenta donde estás. Yo te quiero animar, clamar a Jesús. Él te sacará de ahí. Y como dice la palabra, Él está contigo.
Hay momentos que no lo sentimos, pero nuestra percepción no es lo que manda, no es lo que define la realidad. Jesús está contigo y seguirá caminando contigo hasta el final. Y fuera de la vid no podemos hacer nada, pero conectado con la vid podemos hacer lo que con nuestros ojos solos parece imposible. Cruzar un patio de 3 metros o vivir con la realidad que nos enfrenta. O tener esperanza en medio de un momento que no corresponde. Jesús mismo decía que todo esto había contado para que cuando venga la oscuridad de su crucifixión, tendrían gozo, tendrían esperanza, tendrían paz. Porque dice que aunque tendrás aflicción en el mundo, yo he vencido al mundo. Jesús está ahí contigo. Entonces clama a Él. Habla con Él. No vives solo con tus fuerzas. Permanece en la vid. Confía en Él. Espera en Él y vive la realidad que está ahí contigo. Y te dará lo que necesitas. Si tú tienes una necesidad, si tienes necesidad de oración o necesitas hablar con alguien, avísanos. Todos nosotros necesitamos a Dios. Ninguno de nosotros hemos llegado a un punto más alto. Pero Dios nos ha diseñado como esa vid, como esos pámpanos, salir y apoyar como cuerpo. Tenemos un evangelio, un mensaje de esperanza para vivir, incluso en los momentos difíciles. O mejor dicho, aún más en los momentos difíciles. Bendiciones y nos veremos muy pronto. La historia te rescató, la muerte derrotó.